Si nos paramos a pensar, el hierro y el acero están literalmente en todas partes. En los edificios, en los coches, en la herramienta más tonta que tengamos por casa. Son sin duda los cimientos del mundo moderno. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje épico por la historia de estos metales. Una aventura que nos va a llevar por milenios y continentes para descubrir cómo la humanidad aprendió literalmente a forjar su propio destino. Y aquí tenemos nuestro mapa. Como se puede ver, esta no es una historia que vaya en línea recta, ni que ocurra en un solo sitio. Es más bien un puzzle, un mosaico de descubrimientos que van saltando de un lado a otro del mundo, desde los primerísimos herreros, casi envueltos en misterio, hasta que todo está a punto de estallar en una era que lo cambiaría todo para siempre. Cada uno de estos puntos es una pequeña chispa de ingenio humano. Y aquí es donde la historia se pone, casi de ciencia ficción. Porque el primer hierro que los humanos tocaron no lo sacaron de una mina, no, cayó del cielo. Estamos hablando de hierro de meteoritos, de origen sideral. Y de ahí viene, curiosamente, la palabra siderurgia. O sea que nuestra tecnología más terrenal, en el fondo, tiene un origen cósmico. Venga, esta es la ruta. Empezamos con esos primeros herreros, repartidos por todo el globo. Después veremos cómo el hierro se convierte en la herramienta para construir imperios. Exploraremos esa búsqueda casi obsesiva de aceros legendarios en la Edad Media. Y acabaremos justo ahí, en el momento previo a la gran explosión, a las puertas de la Revolución Industrial. Pues empezamos. Lo más increíble de esta primera parte es que no hay un único punto de origen. El secreto del hierro se desveló casi a la vez en diferentes rincones del planeta. Fue como si la idea estuviera flotando en el ambiente, ¿sabes? Y distintas culturas, sin tener ni idea unas de otras, consiguieron atraparla. Es que hay que imaginárselo. Al principio, el hierro era mucho más valioso que el oro. Piensa en lo que significaba tener un puñal hecho de un trozo de estrella. Para un rey hitita eso era un tesoro, un objeto casi divino. El gran cambio, el que de verdad movió el tablero de juego, fue cuando aprendimos a sacar el hierro de las rocas. De repente, ese metal celestial se convirtió en una herramienta al alcance de mucha más gente. Porque claro, no hubo una sola cuna de la siderurgia. Esto fue un fenómeno global. En Anatolia, los hititas lo convirtieron en su arma secreta para la conquista. A miles de kilómetros, en la India, lo estaban elevando a la categoría de arte con el acero de crisol, el famoso Woods. En China, se adelantaron a todos produciendo hierro fundido en masa. Y mientras tanto, en África, la cultura NOC desarrollaba por su cuenta sus propias tecnologías. 4 mundos distintos, la misma revolución. Y estas imágenes lo explican muy bien. Son dos filosofías completamente diferentes. Por un lado, la escala monumental de China, con esos hornos gigantes capaces de licuar el metal, algo que solo se explica por la necesidad de un estado centralizado y enorme. Y por otro, la ingeniosísima eficiencia africana, horras más pequeños, muy diversos, perfectamente adaptados a su entorno, que demuestran una sofisticación técnica que es, de verdad, asombrosa. Y si alguien quiere ver un milagro de la metalurgia antigua, aquí lo tiene. El Pilar de Delhi. 1600 años a la intemperie y apenas tiene óxido. Es algo que desafía nuestra lógica moderna. Un testimonio mudo de que en la India se había llegado a un nivel de maestría que en Europa, en esa época, ni se podían imaginar. Venga, pues viajamos ahora a Europa. Vamos a ver cómo esta tecnología del hierro no solo se adoptó, sino que se adaptó para construir y sobre todo para mantener algunos de los mayores imperios de la historia. Pero claro, en Europa se encontraron con un problema bastante gordo. El hierro puro tal cual salía del horno podía ser sorprendentemente frágil, a veces incluso peor que el bronce que se suponía que debía sustituir. Así que la gran pregunta era, ¿cómo demonios se convierte esta roca quebradiza en el acero de una espada legionaria? La solución, en realidad, fue más arte que ciencia. Los herreros griegos aprendieron a leer el metal, a saber la temperatura que tenía solo por su color en el fuego, desde el rojo cereza hasta el blanco brillante. Y así descubrieron un truco casi mágico, el temple, meter el acero al rojo vivo en agua fría. Ese choque térmico brutal le cambiaba por dentro, le daba una dureza que antes era impensable. Y entonces llegaron los romanos, y la genialidad romana no fue inventar una técnica nueva, sino coger las que ya existían y llevarlas a una escala industrial. Cogieron el conocimiento de griegos y etruscos y lo convirtieron en una cadena de montaje. El Imperio Romano no se aguantaba solo con sus legiones, se aguantaba con una producción masiva y estandarizada de hierro. Pero ojo, no pensemos solo en las espadas, pensemos en los millones de clavos para sus puentes, las bisagras para cada puerta, los pernos para sus catapultas. El hierro era la infraestructura invisible que sostenía el imperio. Y eran tan eficientes que hasta se inventaron el reciclaje a gran escala. Fundían lo viejo para hacer cosas nuevas. Fue, sin ninguna duda, la primera revolución industrial de la historia. Bueno, pues saltamos ahora a la Edad Media.
Aquí la mentalidad cambia por completo. Con la caída de Roma, la producción en masa se pierde y da paso a una búsqueda casi obsesiva, muy artesanal, de la perfección. Ya no se trata de fabricar mucho, sino de crear el arma definitiva, la hoja de leyenda. Y en este nuevo mundo surgen 3 leyendas del acero. En el norte, los vikingos sacaban un hierro de pantano, un mineral muy curioso para forjar sus temibles espadas Ulfberht. En el lejano oriente, los maestros japoneses perfeccionaban un ritual casi sagrado para crear la katana, una hoja que decían que tenía alma. Y en Oriente Medio, los herreros árabes guardaban celosamente el secreto del acero de Damasco. Es que el acero de Damasco, eso ya es material de leyenda. Los cruzados que volvían a Europa contaban historias de espadas que podían cortar un pañuelo de seda en el aire o partir otra espada por la mitad. Su secreto se perdió durante siglos. Lo que lo hacía tan especial era esa combinación imposible, flexible para no romperse, pero con un filo que no se perdía. Y por supuesto esas ondas hipnóticas en el metal que eran su firma inconfundible. Y así llegamos al punto de inflexión. Todos estos conocimientos, que vienen de la India, de Damasco, de las forjas europeas, están a punto de juntarse. Vamos a ver cómo se encendió la mecha de la explosión que lo iba a cambiar absolutamente todo, la revolución industrial. A finales de la Edad Media, Europa se encontró con una crisis tremenda. Había más gente, así que hacían falta más arados. Había más guerras, así que hacían falta más cañones. Y para alimentar las forjas se estaban quedando sin bosques a un ritmo brutal. El sistema de siempre, el del carbón vegetal, ya no daba más de sí. Se necesitaba un cambio radical y era desesperante. Y la solución llegó por 2 sitios. Primero, la potencia del aire. Fuelles cada vez más grandes y eficientes que metían un chorro de oxígeno a los hornos, alcanzando temperaturas nunca vistas. Y segundo, una nueva fuente de energía, el carbón de piedra, el mineral. Era más sucio, sí, pero era muchísimo más potente y había mucho más que madera. Era, sencillamente, el combustible que el futuro necesitaba. Y esta fecha es clave, 1709. En Inglaterra, un tal Abraham Darby I consigue, por primera vez, usar coque, que es un derivado del carbón mineral ya purificado, para fundir hierro en un alto horno. Este fue el momento, el avance que abrió la puerta a producir hierro barato y de buena calidad a lo bestia. Y así, de alguna manera, se cierra el círculo. El viaje, que empezó con un metal rarísimo caído del cielo, que era un lujo de reyes, acaba con ese mismo metal convertido en la columna vertebral de la revolución industrial y, bueno, de todo un nuevo mundo. Al final, todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos por un momento en ese puñal de hierro de meteorito que se encontró en la tumba de Tutankamón. Y ahora pensemos en los rascacielos que definen nuestras ciudades. Es la misma historia, el mismo viaje. Muy pocas tecnologías han tenido un impacto tan profundo, tan duradero y tan transformador en nuestra civilización.